Buenas tardes. Nuestro tema de investigación es el análisis de los diferentes tipos de diabetes mellitus y su impacto en las complicaciones cardiovasculares del ser humano. Como integrante tenemos a mi persona, a Fed Barbosa Martínez, a la compañera Yulisa Fajardo, al compañero Carlos Monge y al compañero Gerald Muñoz. Esta enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y morbilidad en los países desarrollados, y la diabetes mellitus es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular que contribuye a producir sus devastadoras consecuencias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. En ella se involucra lo que es un deterioro de las células beta pancreáticas, que son las secretoras de insulina, cuando o como respuesta a un incremento de los niveles de glucosa en sangre. En este caso vamos a tener ya sea una destrucción de las células con insuficiencia absoluta de insulina, como en el caso de la diabetes tipo 1, o una carencia o carencia de su efectividad, como en el caso de la diabetes mellitus tipo 2. Además de la insuficiencia de la insulina, también hay una alta secreción de glucagón, en lo cual hay evidencia de que el glucagón, por medio de lo que es la estimulación de la glucogenólisis, va a ocasionar un incremento de la glucosa en sangre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre la diabetes relacionada al factor de riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular lo vamos a definir como la posibilidad de que una persona diabética desarrolle a lo largo de su vida una enfermedad cardiovascular. Bueno, según la Asociación Americana del Corazón, se considera que los adultos diabéticos tienen de 2 a 4 más posibilidad de morir a causa de una enfermedad cardiovascular, ya sea como una cardiopatía o un derrame, que los pacientes que no presentan diabetes, debido a que los diabéticos, aunque tengan sus niveles controlados de glucosa en sangre, estos pueden padecer hipertensión, colesterol alto, estrés, falta de actividad física, algunos tienen hiperglicemia no controlada, lo cual va a aumentar lo que es el riesgo cardiovascular en esas personas. Bueno, como parte de nuestra investigación realizamos una encuesta a 100 personas de las provincias de Guanacaste, Limón y Alajuela. Estas personas tenían un rango de edad de 19 a 75 años, se encuestaron 41 masculinos, 55 femeninas y 4 no aplica. En los niveles de escolaridad tenemos 3 personas con primaria completa, 32 con secundaria completa y estudios universitarios 65 de los encuestados. Bueno, en los datos de la gráfica 1, que fue una encuesta a una parte de la población al azar sin preferencia de género, lo que nos refleja es el conocimiento en general de la población sobre los efectos metabólicos de la diabetes en la regulación de la glicemia por la insulina. La aceptación al conocimiento de este tema es considerado bueno. Como lo muestra la gráfica, un 54% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, demostrando conocimiento, mientras que algunos mostraron tener leves dudas, reflejándose en un 39% en estar de acuerdo. Un 5% está ligeramente de acuerdo y solamente un 2% mostraron no tener conocimiento alguno sobre esta enfermedad no transmisible. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Monge y les voy a hablar sobre la gráfica 2, la cual trata sobre la distribución según el factor de riesgo asociado al desarrollo de diabetes relacionado con antecedentes familiares, obesidad e hipertensión arterial. Bueno, esta gráfica nos demuestra que un 57% de la población encuestada está muy de acuerdo, un 39% de acuerdo, un 3% ligeramente de acuerdo y un 1% nada de acuerdo.
Bueno, estos resultados son positivos, ya que nos indica que la mayoría de la población tiene conocimiento de los factores de riesgo de esta patología, aunque no todos la dominan. Y así pueden ayudar a la población a evitar esa enfermedad. Bueno, como vemos en el gráfico número 3, es evidente que más de la mitad de la población encuestada poseían antecedentes familiares de diabetes. Lo que es interesante es que un 95% de los encuestados parece estar relativamente sanos. Eso es interesante por tres situaciones, por decirlo así. Uno es que los encuestados, muchos de los encuestados eran relativamente jóvenes. La segunda es que, según la literatura, esta enfermedad tiene un componente hereditario que puede desarrollarse espontáneamente, lo cual es bastante preocupante. Y el tercer punto sería que pensamos que también hay un desconocimiento de lo que es el riesgo cardiovascular, debido a que Costa Rica presenta cifras muy altas de hipertensión, colesterol total, estrés, y el tabaquismo hasta el momento no se ha erradicado del todo, los cuales van a ser detonantes de las complicaciones en pacientes tanto diabéticos que puedan desarrollar enfermedades cardiovasculares como los no diabéticos. Bueno, ahora en la gráfica 4 de esta podemos analizar que la gran mayoría de las personas tiene un gran conocimiento sobre los síntomas, alrededor de un 84%. Esto es importante, dado que la población encuestada nota que está informada y podemos prevenir en el futuro algún inconveniente con esta patología, ya que se conocen algunos de los síntomas de esta. Bueno, en la gráfica número 5 se evidencia cómo los encuestados parecen opinar estar de acuerdo, salvo un 7% que parecen no estar muy convencidos sobre de que la alimentación saludable es el punto clave en pacientes diabéticos. Lo anterior denota de que hay bastante conocimiento, las personas están orientadas respecto al tema, lo cual es bastante importante, pues si se tiene un diabético en la casa o si se es un paciente diabético, es importante que se cumpla con una dieta estricta, realizar ejercicio, tener una medicación, lo cual va a marcar una disminución de un 50% alrededor de los efectos vasculares adversos respecto al tratamiento convencional. Esto quiere decir que para optimizar lo que es la prevención vascular en los diabéticos, especialmente aquellos que tienen más riesgo, se debe intentar realizar cambios en el estilo de vida y tener un tratamiento medicamentoso bastante estricto. Bueno, les voy a hablar sobre las conclusiones. La primera conclusión es que la diabetes mellitus, al ser una enfermedad crónica que afecta a un increíble número de personas, constituye un problema personal tanto como de salud pública, de proporciones enormes. Sin embargo, a pesar de que existen pruebas que demuestran que un tratamiento y control óptimo de la enfermedad pueden ser altamente beneficiosos para las personas con diabetes, todavía los medios y la asistencia a los pacientes diabéticos son distantes del hecho de alcanzar los niveles deseados. Bueno, otra conclusión es que aunque dentro de los encuestados no se presenta más que un 5% de las personas con diabetes y riesgo cardiovascular, no deja de ser relevante considerar factores no modificables como la edad, con la cual el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta independientemente de la existencia de otros factores. Igualmente, al ver la mayoría de las encuestadas son del sexo femenino, es un factor protector de enfermedad cardiovascular y en particular de enfermedad coronaria hasta la menopausia, perdiendo esta facultad a partir de entonces. En resumen, la importancia de dichos factores radica en que dos o más coincidan en la misma persona simultáneamente. Otra conclusión a las encuestas que hicimos es que el conocimiento sobre la diabetes y su sintomatología es notable. Las personas conocen por lo menos una de sus manifestaciones, pero esto no quiere
no nos asegura un cumplimiento en un estilo de vida significativamente saludable. Es más beneficioso reducir el riesgo de una forma global, actuando moderadamente sobre factores modificables, que intervenir intensamente sobre uno y ligeramente sobre los demás. Bueno, y por último, la última conclusión que tenemos es que no hay un tratamiento universal para estos pacientes. Este debe ser individualizado y para cada persona en función de su riesgo cardiovascular y de sus expectativas y también de su calidad de vida. Bueno, dentro de las recomendaciones tenemos evitar el sedentarismo y el tabaquismo, tener un peso ideal sumado a una alimentación saludable, además de realizar controles periódicos de glucosa. Estos se recomiendan alrededor de unas 5 a 6 tomas durante el día. También es importante realizar constantes estudios como pruebas oftálmicas, también evaluar si existen lesiones en los pies, medir el colesterol total, también la presión o el daño endotelial para medir el riesgo cardiovascular. Y la epidemiología ha marcado un gran aporte de información fundamental acerca de los posibles factores etiológicos de la diabetes, y esto ha permitido conocer la magnitud del problema que plantea esta enfermedad. Esto ayuda a que las autoridades de salud pongan en marcha planes y programas destinados a su tratamiento, al control y a la información educativa de esta patología. Como última recomendación, yo diría que existe una necesidad de un enfoque hacia los riesgos cardiovasculares en personas con diabetes. Podríamos realizar intervenciones dirigidas a la detección precoz, así como tener una conducta terapéutica más agresiva y un control sistemático. Gracias.